Si en el anterior capítulo hablábamos del último caballero del castillo de Trasmoz, hoy hablaremos de ese símbolo del castillo de Trasmoz. Leyenda Negra de Trasmoz. Un podcast donde te contamos historias del único pueblo excomulgado y maldito de España. Muy buenas, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Leyenda Negra de Trasmoz. Hoy es un capítulo especial, ya que tenemos con nosotros a la novena bruja de Trasmoz, a Lola Ruiz. Quizás sea una de las personas, junto con el ya fallecido Manuel Jalón, una de las personas que más sabe sobre este símbolo, sobre este castillo. Entonces, me gustaría darle la bienvenida. Muy buenas, Lola. Hola, muy buenas desde Trasmoz. Bueno, ya que hablamos del castillo, en el capítulo anterior hablamos del último caballero. Hablamos sobre la leyenda negra, ¿no?, de este último caballero de Pedro Manuel Ximénez de Urrea. Pero hoy vamos a hablar del castillo, así que vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos un poquito en qué año se construyó, el por qué, quién lo hizo. Bueno, pues la historia del castillo comienza con la Reconquista, que se produce en esta zona en el año 1119. Y entonces, más o menos sobre 1120, es la fecha que podemos tomar como referencia, y aprovechando que había una atalaya de vigilancia musulmana, que así lo garantizan las piedras, digamos, que están en la base de la torre del homenaje del castillo, pues aprovechando esta torre de vigilancia, esta atalaya, se construye el primer castillo de Trasmoz, que constaba de la torre del homenaje, lo que hoy actualmente es la torre del homenaje, y un pequeño recinto, muy pequeño, que es lo que actualmente rodea el aljibe. Ese mismo siglo se hace una pequeña ampliación, no tenemos muy claro el porqué, es como una doble muralla, aunque viendo el potencial que tenía en defensa y en visualización, porque desde lo alto de la cima, desde el monte que es Trasmoz, se divisa muchísimo territorio. Bueno, pues aprovechando esto, se dan cuenta de este potencial que tiene el castillo de defensa, y entonces en menos de un siglo ya estaba cerrado como actualmente está. Es decir, lo que antes era digamos el foso, se convierte con esta nueva ampliación en el patio de armas. Y bueno, el castillo es un castillo de defensa, no hay que buscarle ningún adorno, que nadie venga pensando que es un castillo Disney, es un castillo de defensa, y además con claros indicios de que fue construido para ello. ¿Y quién lo hizo? Pues lo hizo el rey de Aragón. Estamos en la frontera, estamos en esa nariz que tiene Aragón, que mira hacia el oeste, y que muy cerca del punto donde se unen los antiguos reinos de Castilla, Aragón y Navarra, con lo cual es un castillo de frontera. Es el principal castillo de frontera de toda la comarca de Tarazona y el Moncayo. Wow. Y de hecho es el que mejor, digamos, ha sobrevivido como castillo. Los demás han formado parte, digamos, del pueblo y se han convertido en casas del pueblo, o estaban muy unidos, digamos, a lo que es el pueblo, muy dentro del pueblo. El castillo de Trasmoz, todo aquel que se acerque verá que es como un barco varado en lo alto, y que sobresale del pueblo y se conserva como tal. Vale, entonces estamos hablando de que se hizo en el siglo XII y que siguió en funcionamiento hasta el siglo XVI. Pero ¿a qué personas ha pertenecido? ¿A qué personas importantes ha pertenecido durante esos 4 siglos?
El castillo de Trasmoz siempre estuvo involucrado con el rey de Aragón, aunque debido a su proximidad con la frontera llegó a ser navarro, llegó a ser castellano, lo que pasa que fue mucho más aragonés que navarro y castellano. Entonces, siempre involucrado, porque Trasmoz era una villa que tenía una serie de privilegios y que tenía que rendir cuentas directamente con los reyes y con las cortes de Aragón. Entonces, bueno, pues Jaime I, en el año 1252, pues se lo cede al señor de Monteagudo. Monteagudo actualmente es un pueblo muy cercano de aquí y es el primero de Navarra. Cuando vamos hacia Tudela, pues el primero de Navarra es Monteagudo. Bueno, pues con el señor de Monteagudo comienza el señorío de Trasmoz. Actualmente de Trasmoz es un señorío. Vale. Sigue habiendo un señor de Trasmoz. El señor de Trasmoz será el conde de Aranda, que actualmente, y el duque de Híjar, que es la misma persona. Quien sea el duque de Híjar será el conde de Aranda y será el señor de Trasmoz. Está ligado a estos títulos. Bueno, la última más famosa fue señora de Trasmoz, fue la duquesa de Alba. ¿Oh? Y entonces ahora pertenece a su hijo, a uno de sus hijos, el que es el duque de Híjar. Y bueno, pues después de este señor de Monteagudo, pues han pasado varios caballeros, varios señores de Trasmoz. Y luego, después que se hizo el compromiso de Caspe y que entró Fernando I como rey de Aragón, digamos que se lo quita a la familia de los Luna, perteneció también a los Luna, se lo quita a la familia de los Luna y se lo da a los Ximénez de Urrea, que eran quienes les habían apoyado a Fernando I en la elección, digamos, de Fernando como rey. Y ahí comienza también el condado de Aranda, es decir, ahí Ximénez de Urrea, López Ximénez de Urrea fue el primer conde de Aranda y señor de Trasmoz. A su muerte se rompe un poco su condado, porque Trasmoz tenía que haber pertenecido a su primogénito y conde de Aranda, a Miguel Ximénez de Urrea, pero la mujer de López, la madre de Miguel y de Pedro, se empeña en que Pedro Manuel sea el señor de Trasmoz. Y ahí tenemos al último caballero. Bueno, pues fue el último en vivir en la torre. Y por lo visto hubo un incendio, ¿no? La caída de la torre y del castillo. ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Se sabe algo? ¿Hay algún tipo de documento? Bueno, pues que ya la frontera no existía. A principios del siglo XVI, la Unión de los Reyes Católicos había roto estas fronteras. Sí. Y entonces, bueno, pues un castillo que defiende una frontera que actualmente que en ese momento no existía, pues tampoco tenía mucho sentido. Entonces Pedro Manuel marcha a Zaragoza, a sus palacios. Él aquí se aburría mucho, entonces él estaba deseando irse a Zaragoza, con lo cual el castillo queda al cuidado de unas personas. Bueno, pues estas personas tampoco tendrían mucho cuidado, porque se les prendió fuego la torre y se vino abajo en un incendio, con lo cual deja de tener, digamos, servicio sin la torre principal. Hay que tener en cuenta que las torres del perímetro son torres abiertas al interior. Sí. No eran torres cerradas, no se habitaba en ellas, eran torres de asalto. Entonces, sin la torre principal y demás, pues se viene abajo, con lo cual ya deja de tener uso. Y bueno, pues se convierte en lo que se convertían estos edificios, en la cantera de Trasmoz. Actualmente, en cualquier casa antigua del pueblo o cualquier tapia antigua del pueblo, pues nos encontramos piedras muy sospechosas, muy cuadradicas, y es porque son parte de la torre. El que se acerque verá que tienen las torres arañadas en sus esquinas. Faltan las piedras, principalmente faltan las piedras sillares, porque eran las mejores para construir. Bueno, pero también eso es, en cierto modo, es bonito, ¿no? Es como que las casas de Trasmoz también tienen parte del castillo, aunque suene como algo delincuente, ¿no? En plan, se ha robado las piedras del castillo, pero también es una parte bonita.
No sé, yo lo veo así, quizá... Sí, pero a ver, que es que era algo normal, ¿no? Era algo normal. Era algo o sea, normal. no se puede decir que fuera un vandalismo, era algo normal que ocurría entonces. Bueno, cuéntanos brevemente acerca del último caballero de Trasmoz. En el anterior capítulo hablamos sobre la leyenda negra, ¿no? Pero fue una persona, pues eso, real, el que estuvo aquí y demás, fue muy importante en la historia de Trasmoz. Cuéntanos brevemente un poquito sobre él. Bueno, pues ya os he dicho que era el segundón, el que normalmente no heredaba del primer conde de Aranda. Entonces, si heredó fue porque su madre se empeñó, y entonces él vino aquí, tuvo que venir, un poco obligado. Es que no le hacía tampoco mucha gracia y encima pues eso, como era escritor, nos lo deja en sus escritos el hecho de que aquí pues no se divertía mucho. Conocemos mucho de Pedro Manuel, conocemos de Pedro Manuel y conocemos de Trasmoz de aquella época gracias a él, por todo lo que dejó escrito. Y luego porque cuando esta torre se viene abajo, deja escondido un tesoro que hasta los años, hasta 500 años después, prácticamente no aparecerían. El tesoro es que al hundirse la torre se llevó su ajuar por delante. Por supuesto que 500 años enterrado, la madera, la tela, el hierro se oxidan, es que no sobreviven. ¿Qué es lo que mejor sobrevive? Pues la cerámica. Y entonces, pues tenemos la mejor. Actualmente, seguramente, solamente con lo que hay en la torre, es la mejor vajilla medieval de España. Porque siempre hay pues tarricos en los museos provinciales, un tarrico de un lado, un plático de otro sitio, pero es que aquí es todo de la misma persona. Es la vajilla de un caballero del siglo XV y principios del XVI. Y entonces, pues es un legado. Se puede ver actualmente en la torre, o sea que no todo el que quiera acercarse podrá disfrutar de ello. ¿Sabes si ha habido algún acontecimiento entre esa caída de la torre y desde que se restauró la torre del homenaje? Pues a ver, acontecimiento en sí no. Lo que pasa que Trasmoz del siglo XIII se le considera un pueblo de brujas. Brujas, a ver, las brujas no dejan de ser otra cosa que curanderas. Y en cada pueblo había un par de ellas, ¿no? Y entonces sí que se sabe que como Trasmoz era un punto de referencia para todo esto, que se reunían en las ruinas del castillo. A ver, lo más parecido a los aquelarres, yo creo que lo hacemos ahora nosotros. En otras partes se llaman botellón y fiestorro. Pero las reuniones que realizaban era para transmitirse conocimientos, no era otra cosa. Y luego, pues a ver, algo que yo que no he pasado, ya vine a Trasmoz ya de adulta, algo que han hecho mis amigas de Trasmoz y que yo no he podido hacer ha sido tener el castillo de lugar de juegos. A mí siempre me ha dado mucha envidia eso, que hayan jugado, pasado su infancia en las ruinas del castillo y haber jugado en el castillo. Y ala, se subían la leña, luego ya de adolescentes, la leña, la parrilla y ala. Claro, estamos hablando de antes de la restauración de la torre del homenaje y todo eso. Sí. Y eso que ya estaba adquirida por la fundación, pero bueno, no se había restaurado, no se había prácticamente cerrado. Hablemos de eso, del tema de la fundación. ¿Quién compra el castillo? ¿Quién lo restaura? ¿Quién le vuelve a dar vida? Pues el siglo pasado, allá por los años 70, el Estado en este gobierno de la transición se da cuenta de que la cantidad de palacios, castillos, de todo que tienen, monasterios, y que no puede mantener todo. Entonces empiezan a realizarse diferentes subastas, diferentes adjudicaciones. El castillo de Trasmoz fue subastado, ayuntamiento no lo quiere, comarca no lo quiere,
Diputación Provincial no lo quiere. Estamos hablando de que en aquel momento había mucho. Por ejemplo, la Diputación Provincial se queda al monasterio de Veruela, pero tampoco podía hacerse cargo de todo. El Castillo de Loarre, por ejemplo, es de la Diputación de Huesca. Es que, claro, no se podían hacer cargo de absolutamente todo. Entonces, como ninguna institución se lo quiere quedar, yo creo que el ayuntamiento de aquel entonces pensaría que nadie lo querría y al final se lo regalarían. Entonces, bueno, pues no, lo adquiere en pública subasta Manuel Jalón. Manuel Jalón Corominas fue un ingeniero aeronáutico que es conocido por ser el inventor de la jeringuilla desechable y de la fregona. Entre otras Sobre cosas. todo por la fregona. Sí. Que él siempre presumía de haber puesto a las mujeres de pie. Que ya no tenían que fregar de rodillas. Bueno, pues Manuel Jalón, que era una persona enamorado de las antigüedades, compra el castillo de Trasmoz y al poco tiempo crea la Fundación Castillo de Trasmoz para salvaguardar este patrimonio. Y entonces, en el año 2002 se restaura la torre del homenaje y se realiza un pequeño museo. ¿Quién restaura la torre del homenaje? Pues a ver, las primeras excavaciones arqueológicas, y como siempre él dice, que ahora lo podemos decir porque ha prescrito ¿cómo se diría? El delito. Ha prescrito el delito. La realizó José Luis Corral. Digo que era un delito porque esas actuaciones arqueológicas tenía que realizarlas una persona, un especialista, y él estaba de estudiante de historia medieval. Pero él quería hacer su tesis sobre el castillo de Trasmoz. Por eso escribe el libro La torre y el caballero. Sí. Entonces, realizan esas primeras excavaciones y... ¿Ilegales? No, la excavación no era ilegal. El ilegal un poco era él, porque no podía realizar, digamos, la dirección de la excavación. Vale. La excavación era legal. Vale. Y bueno, y años más tarde se realiza una segunda por el levantamiento de las piedras de la torre. Claro, es que había que quitar todas esas piedras para iniciar la restauración. Y entonces es cuando se encuentra ese tesoro que nos dejó Pedro Manuel Ximénez Urrea. Tú fuiste parte de la fundación del castillo, ¿no? Yo he sido durante 14 años hasta su final, hasta su desaparición, miembro de la fundación y patrona de la fundación. Éramos 4 patronos los que pues nos reuníamos y decidíamos las cosas. Durante 14 años he estado cuidando del castillo, he estado pendiente de las visitas y demás. Todo también gracias a la ayuda de mi marido Juan Carlos. De hecho, la fundación porque él no era de la fundación, entonces se lo agradeció nombrándole caballero del castillo de Trasmoz. Es el único caballero del castillo de Trasmoz que tenemos aquí. Y bueno, y lo hemos estado pues cuidando y manteniendo lo que hemos podido durante 14 años y abriéndolo al público. Y desde que se restauró y demás, ¿qué celebraciones o festejos se han realizado dentro del castillo en los últimos años? Pues se han realizado muchos festejos culturales, sobre todo culturales, y luego pues ha sido parte de las ferias y las fiestas que se han hecho en Trasmoz, tanto la de la Feria de la Brujería como de la Luz de las Ánimas. Creo que era una cosa que era a mí es una de las cosas que más me ha gustado que terminábamos la Luz de las Ánimas en el castillo, y algunas veces, aunque era primeros de noviembre, en tirantes y con una gran queimada, no me salía la palabra, una gran queimada gigante que leíamos el conjuro y todo, y bueno, pues era una forma muy bonita de terminar. La pena es que el último año que se pudo hacer, por primera vez no pudimos terminar, antes de la pandemia me refiero, no pudimos terminar
la queimada en el castillo, porque hacía tantísimo aire que no se podía estar, es que era imposible. Se te llevaba, es que te tiraba el aire. Y entonces tuvimos que hacerlo en la Plaza del Pueblo por primera vez. Y bueno, y ya la pena es que ya la fundación actualmente ya no existe, pues ya no lo podrás volver a realizar arriba. Hoy en día el castillo ha pasado a manos del ayuntamiento, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿Qué podemos encontrarnos actualmente ahí? Pues bueno, yo contaría una cosa que ha sido curiosa y que muy poca gente sabe. El castillo durante un tiempo, unos meses, no fue de nadie. Era tierra de nadie, podíamos haber llegado con la bandera ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fundación desaparece, tiene que haber, digamos, una especie de cambio generacional que no se produce y claro, pues digamos que se queda sin gente para continuar la labor. Y bueno, pues decide una cosa que yo insistí muchísimo en la fundación, ya desde hacía muchos años antes, que el pueblo tenía que ser parte de la fundación, o sea, el ayuntamiento tenía que ser parte de la fundación mucho más activamente y que el castillo tenía que pertenecer en parte a este ayuntamiento. Primero porque le pertenece, moralmente, digamos, le pertenece al pueblo. Y segundo, porque si como elemento privado no te van a conceder subvenciones ni ayudas. Con lo cual, siendo público, sí que se puede seguir con el mantenimiento. Ya no digo una restauración, pero el mantenimiento. Bueno, pues la fundación desaparece, firma su desaparición y se produce el encierro de la pandemia. Y entonces el ayuntamiento no le había dado tiempo a firmar la aceptación del castillo, con lo cual la fundación renuncia, digamos, a ese castillo en favor del ayuntamiento, pero el ayuntamiento no le da tiempo de firmar. Bueno, pues yo creo que fue desde marzo hasta octubre o algo así, que claro, ya luego ya con muchas mascarillas y con muchas cosas, pero ya se podía ir a firmar a los notarios. Y durante meses no fue de nadie. Bueno, pero ahora ya pertenece al ayuntamiento y lo primero que ha hecho el ayuntamiento ha sido sacar una subvención de 50.000 euros no para restaurar, para afianzar la torre de la entrada, que era la que más peligro, digamos, daba para las visitas. Y entonces ahora hay gente que dice, pues si le han puesto un pegote encima para... No, a ver, conlleva mucha limpieza a la torre. Primero, solamente montar y desmontar los andamios es una odisea. Y luego está bastante bien conservada y eso es lo que importa. Me voy a salir un poquito del guión, ¿vale? Porque en principio ya tendríamos que haber terminado, pero esto es una cosa ya a nivel personal. ¿A ti te gustaría ver el castillo totalmente restaurado? Porque yo sé que hay diferencias, ¿no? De gente que quiere mantenerlo en ruinas y hay gente que lo quiere ver restaurado como... porque tiene un poco de imaginación y lo quiere ver como pudiese ser antiguamente. ¿Tú qué opinas? Quiero saber tu opinión. ¿Te gustaría verlo o crees que lo vas a ver algún día restaurado al completo con todas sus torres? No restaurado al completo con todas sus torres no me gustaría. Creo que son unas bellas ruinas y como tal tienen que permanecer. Pero sí que me gustaría, a ver, el castillo puede ser restaurado en parte, ¿vale? Sí que me gustaría que la muralla con las almenas y los merlones que dan hacia el pueblo, que es, digamos, el frente del castillo, por así decirlo, hasta las torres de la esquina que dan hacia el cementerio y que las torres gemelas, que siempre les llamé yo, que son dos torres así como juntas. Esa fachada que es la que da al pueblo, esa sí que me gustaría verla restaurada, lo que es la almena, las almenas y los merlones. Los merlones es
lo cuadradito, es que las almenas es el Es el hueco. hueco, Es el sí, hueco. sí. Bueno, pues lo cuadradito. Bueno, y que se realizara el camino de ronda. El camino de ronda era el camino por donde paseaban. Bueno, a ver, no era para pasear, era para vigilar los soldados y estar en lo alto de la muralla vigilando. Eso sí que me gustaría verlo. La torre de entrada ya no se va a restaurar porque ya está consolidada, pero no me importaría que se restaurase el frontal que da al pueblo con la torre que hay en el centro y las dos torres de la entrada de ese final, ¿no?, que dan hacia el cementerio. Esas dos torres restauradas, incluso haciendo una inversión acristalada, se pueden utilizar también como centro de exposiciones. O sea, se sacan las plantas que tenían originalmente, como eran torres abiertas hacia el interior, se pueden cerrar. Yo lo he visto en otros castillos. Uh-huh. ¿Cómo se cierran? Pues con estructuras metálicas y cristal. O sea, ya se sabía que eso no estaba ahí. Eso sí que me gustaría verlo. Y el resto del castillo, mantenerlo como está, ojo, afianzado, porque hay un trozo de una torre que cuando descubrí... Yo es que, a ver, tantos años que me conocía todas las piedras, entonces una de las veces que cierro y voy por la parte de atrás, me doy cuenta, fue de un día para otro, claro, que un trozo de una torre, la torre que da hacia el Moncayo, digamos, se había desprendido un trozo. Me dio muchísima pena porque esa torre fue la que pintó Valeriano Becker, con Becker escribiendo, que está así como tumbado escribiendo. Sí. Bueno, pues estaba igual que en el grabado de Valeriano Becker, y actualmente le falta ese trocito porque se vino abajo, y me dio muchísima pena porque se mantenía como ese dibujo de 1863 y de repente ¡pum!, desaparece un trocito de la torre. Sí que me gustaría ver la parte frontal, digamos, la parte del pueblo. Pero por lo menos la parte de atrás, aunque que no vaya menos, ¿no? La parte, digamos, que va hacia los huertos, no. Afianzarlo, que no vaya menos. Afianzarlo y demás. Y por dentro sí que me gustaría algún día ver la excavación arqueológica total. Vaciarlo. Hay mucha escombro y hay mucha tierra. Pero claro, no se puede hacer por las buenas. No, claro. Entonces... Es una inversión bastante... Pero ahora, siendo público, se pueden hacer campos de verano, campos de trabajo que se apunta mucha gente joven y que pueden colaborar, y estudiantes de arqueología, estudiantes de historia. Uh-huh. Puede haber muchas formas de hombre, no hace falta que sea todo a la vez. Se va sacando la tierrica poco a poco. Que todas las excavaciones del mundo, pero a ver, si todo lo que está expuesto, y ya no hablo solamente de la vajilla, hablo de monedas, hablo de silbatos de cetrería, hablo de dados hechos con hueso que eran de los vigilantes, de los vigías, anda que vigilarían mucho. Sí, Juan. Pues si todo eso solamente apareció en la excavación de lo que es la base de la torre, imagínate lo que podemos encontrar en el resto, ¿no? Bueno, yo me he encontrado piezas de cerámica de las iguales que las que estaban expuestas en el interior. Me las he encontrado después de lluvias torrenciales, porque han limpiado parte de... Dices, anda, y empiezas a excavar y te sale una... Eso yo las he ido guardando todas en el castillo. Pero la de cosas que podrían salir ahí, madre mía. Bueno, pues a ver si algún día... Eso sí que me gustaría verlo. A ver si algún día podemos ver eso. Podemos encontrar a esa gente que nos lo haga y verlo. Pues me pegaría todo el día hablando del castillo. Solamente tengo que decir que actualmente el castillo se ha vuelto a abrir. En ese patio de armas que me gustaría algún día haber excavado, se ha puesto maquinaria de asalto y de asedio, y también para cuando castigaban a las brujas, las jaulas de las brujas y de las torturas, y muchos más elementos de tortura en la tercera planta del interior. Se ha pasado toda la parte histórica a la cuarta planta. En la segunda, digamos que está dedicada a Pedro Manuel,
está ahí, que parece que está escribiendo. Y la planta baja se ha dedicado a las brujas. Se puede ver mucha bruja ahora en el castillo, que es una cosa que la gente demandaba. Mucha bruja y los elementos de tortura, que aunque no hubo Inquisición en Trasmoz, pero poder acercarnos, poder darnos una idea de cómo realmente se castigaba a las mujeres. Sobre todo a las mujeres, vamos, a las brujas. Y herejes también. Y herejes. Había hombres también, y niños. Pues lo dicho, me encantaría seguir hablando durante todo el día sobre el castillo de Trasmoz, pero bueno, vamos a invitar a la gente a que venga y a que vea ese castillo, ese museo recientemente inaugurado. Y hasta aquí. Así que nada, darte las gracias, Lola. Ha sido una entrevista, vaya, para mí me ha parecido súper interesante. Espero que a nuestros oyentes también le haya gustado. Y nada, despedirnos. ¿Quieres decir alguna cosita más? ¿Te gustaría? Pues nada, que aquí esperamos a todos los que quieran venir. Y que estoy deseando de que la gente disfrute del nuevo castillo y de la nueva exposición. Pues... Y que ahora me voy a tomar unos vinos al bar. Venga. Y unas cervezas. Esto no lo pongas, ¿vale? Claro, eso lo corta. Pues muchísimas gracias a todos y por estar escuchándonos, por aportar ese granito a esta leyenda negra de Trasmoz, y nos vemos en el próximo capítulo. Desde aquí, Nekane Koru, muchísimas gracias y, como siempre digo, felices pesadillas. Disponible en iVoox, Spotify, YouTube y Google y Apple Podcasts.